El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios pues se ha revelado. Tenemos todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Dios habló, Dios se reveló, pero ahora lo ha hecho a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lleva a la plenitud toda aquella revelación. Tal vez los escribas, fariseos, ancianos pudieron haber pensado que Jesús traía otras ideas, otra doctrina, otra revelación que no se vinculaba con la antigua alianza, con el Antiguo Testamento. Pero no es así. Por eso es que Jesús dice: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesucristo es la plenitud de la revelación, de lo que Dios ya ha hablado en el Antiguo Testamento. Jesús ha venido a revelar el corazón del Padre, y es a través de su envío, y es a través del envío del Espíritu Santo que conocemos que Dios es uno, revelado en tres personas distintas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesús viene a revelar a Dios como el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, de la salvación. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Jesús no va en contra de la ley, de los profetas. Toda la ley y los profetas no hicieron más que hablar en sombra, en figura de Jesús. Es en Jesús que la ley y los profetas tienen su plenitud, su cumplimiento. En Jesús llega la plenitud de la revelación. Pero vemos que es a Él a quien no están acogiendo, recibiendo. Se están quedando fuera los escribas, los fariseos. Se quedan en el Antiguo Testamento, se quedan en la ley, en los profetas, y no acogen la gracia, no acogen la verdad que nos viene en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedamos pues a medias. Hay que acoger a Jesús, hay que acoger la salvación que nos viene de Jesús. Hemos de dejar que esta revelación llegue a plenitud, acogiendo a Jesús, recibiendo a Jesús, amando a Jesús. Por eso es que se nos aconseja siempre, hermanos, para poder leer la Biblia, primeramente leer el Nuevo Testamento y sobre todo
los evangelios, donde está la plenitud de la revelación, donde está Jesús, que es la luz. Hemos de leer primeramente los evangelios para que la luz resplandezca en nuestros corazones y después de ir al Antiguo Testamento llevando esa luz y para que todo quede iluminado con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Hermanos, hemos de tener en alto, en grande estima, valía la palabra de Dios. Nunca hemos de menospreciar, de rechazar algo que no nos gusta, algo que no vaya con nuestros intereses y conveniencias, porque iremos en contra de Dios. Encontramos al mundo en este tiempo. Se escucha a muchos que dicen, deberían de actualizar la Biblia. Eso ya está muy anticuado. Eso ya está muy pasado de moda. Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios es lo más actual. Es lo más presente. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es poderosa, no pasa. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios es poderosa. Si nosotros la acogemos, la aquilatamos, la valoramos, de seguro que esa palabra obrará, cumplirá su misión y su obra en nuestros corazones. Hermanos, si tomásemos más en cuenta la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, la leeríamos, la reflexionaríamos, la memorizaríamos, porque la palabra de Dios es salvadora, la palabra de Dios es liberadora, la palabra de Dios es sanadora. La palabra de Dios prospera, transforma, cambia. La palabra de Dios es el mismo Dios. ¿Cómo vamos a decir que está anticuada, que está pasada de moda, que ya no sirve, que está caduca? Nunca. Es Dios mismo. Dios mismo está detrás de su palabra para ponerla por obra. Acoge la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Ten en gran estima la palabra de Dios y comunícala. Compártela. Ojalá que nos convirtiéramos en oidores y hacedores de la palabra de Dios. Nos cambiará la vida. Dios desea que su palabra sea conocida porque es el mismo. Es Dios mismo. Si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, estamos menospreciando a Dios, relegando a Dios, marginando a Dios. Nos estamos robando a nosotros mismos. Terminaremos perdidos porque la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, es medicina para nuestra alma. Quita la palabra de Dios y quedamos en las manos del demonio. Quedamos en la oscuridad, quedamos perdidos, extraviados. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. La palabra de Dios te hace grande. La palabra de Dios te promueve. La palabra de Dios hace que tú alcances tu cometido, que tú alcances ese plan que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios te convertirá en un verdadero hijo de Dios, en un verdadero hombre. Lo que Dios diseñó, pensó, proyectó, eso es lo que la palabra de Dios te salvará, te restaurará. La palabra de Dios te unirá al corazón de Dios, te hará una nueva persona, una nueva criatura.
Si tú escuchas el Evangelio todos los días, de seguro que esa palabra está obrando y actuando en tu interior, en tu corazón. De seguro que Dios ya irrumpió en tu vida. De seguro que estás conociendo a Dios. Te estás enamorando de Dios. De seguro que terminarás sirviéndolo, porque imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no servirlo. Hermano, sigue adelante, conociendo la palabra de Dios, enamorándote más y más de ella. Sé un fiel servidor de la palabra de Dios. Comparte la palabra de Dios con muchísimas personas. Si esto haces, dice Jesús, que tú serás grande en el reino de los cielos. Serás grande si sabes aquilatar, valorar y compartir la palabra de Dios con las demás personas. Esto te hará grande a los ojos de Dios y de alguna forma también delante de los hombres, aunque de vez en cuando nos falta la persecución. Quien te persiga a causa de la predicación de la palabra de Dios, de ser un evangelizador, de ser un heraldo de la palabra de Dios. No dejes de no dejes de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, que es el mismo evangelio, es poder para salvar. ¿Cuántas personas estarán siendo salvadas a través de la palabra, a través de este servicio a la palabra de Dios? Sigamos adelante, sin desmayar, sin desanimarnos, que Dios, de alguna forma, tarde que temprano, nos ha de recompensar, nos ha de bendecir y nos ha de ayudar. Hermano, que Dios bendiga tu vida abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.